Me llamo Tyler Holbrook y hace 6 meses creía que tocar fondo era perder mi trabajo en la planta de Ford en Louisville. Resultó que el fondo tiene un sótano. El complejo de apartamentos Willow Oaks se asienta en las afueras de Bardstown como un tumor de concreto. Sus 7 pisos de ladrillo envejecido y escaleras de incendio oxidadas son un testamento a la decadencia urbana. Construido en los años 70, en algún arranque optimista de entusiasmo por la vivienda asequible, hoy alberga a una rotación constante de personas que se han quedado sin mejores opciones. Gente como yo. Crecí en Hodgenville, a unos 30 minutos al sur de aquí, en una casa prefabricada que temblaba cada vez que un camión pasaba por la carretera. Mi padre trabajaba en la construcción hasta que su espalda no pudo más. Mi madre limpiaba casas para los ricos de Bloomfield hasta que la artritis le quitó el uso de las manos. Cuando perdí el trabajo en la planta, junto con mi apartamento, mi novia y gran parte de mi dignidad, terminé respondiendo a un anuncio de Craigslist para un puesto de seguridad nocturna en Willow Oaks. El sueldo era razonable y la descripción del trabajo era simple: mirar las cámaras, patrullar los pasillos, mantener la calma. Lo que no mencionaron fue la lista. A la señora Claiborne, la administradora del lugar, me la entregó en mi primera noche. Era una mujer delgada como un alambre, de unos 60 años, con el ceño fruncido de forma permanente, como si ya hubiera visto todas las formas posibles de decepción humana. Su oficina olía a café viejo y a derrota, decorada con plantas de plástico cubiertas de polvo y un calendario que aún mostraba marzo, aunque ya era octubre. «Estas no son sugerencias», dijo mientras me deslizaba una hoja plastificada por el escritorio. «Síguelas al pie de la letra. Todas las noches, sin excepciones». El papel se sentía extraño en mis manos, más pesado de lo normal, como si estuviera hecho de algo más denso que papel común. 6 reglas estaban escritas en tipografía Courier, como la de una vieja máquina de escribir. Algunas eran bastante sencillas. Otras me revolvieron el estómago por razones que no podía explicar. «¿Qué pasa si no las sigo?», pregunté. La expresión de la señora Claiborne cambió. Sus ojos se perdieron en la distancia. El último guardia que hizo esa pregunta duró 3 noches. Lo encontraron en la escalera entre el 3er y 4.º piso, sentado perfectamente quieto, con los ojos bien abiertos. Los paramédicos dijeron que respiraba, pero no respondía a nada. Se lo llevaron al hospital Flathead Memorial, pero se encogió de hombros. Nunca volvió a ser el mismo. Debí haberme marchado en ese instante, darle las gracias, devolverle la lista y conducir de vuelta a Louisville, aunque tuviera que dormir en mi coche. Pero en mi cuenta bancaria había $18 y el tanque de gasolina estaba casi vacío. «¿Cuándo empiezo?», me escuché decir. Eso fue hace 6 meses. He seguido las reglas con devoción, y todavía estoy aquí. Todavía respiro. Todavía conservo en su mayoría la cordura, aunque últimamente hablo solo más de lo que me gustaría admitir. El turno de noche en Willow Oaks te cambia. El edificio mismo parece presionar sobre tu alma, exprimiendo partes de quien eras y reemplazándolas por algo más duro, más vigilante. Pero últimamente las reglas ya no bastan. Algo está cambiando en este lugar, como una corriente profunda bajo el agua que no puedes ver, pero sí sentir. Y empiezo a pensar que la señora Claiborne no me contó toda la verdad sobre lo que le pasó a mi antecesor. La oficina de seguridad está escondida detrás de los buzones del vestíbulo, en un espacio tan reducido que apenas cabe un escritorio, 2 archivadores y la hilera de monitores que muestran las cámaras repartidas por todo el edificio. Las paredes tienen ese tono beige institucional que no molesta a nadie, pero que también destruye cualquier pizca de esperanza. Llegué a las 10:45 p.m., 15 minutos antes de que comenzara oficialmente mi turno. El guardia del día, un hombre corpulento llamado Bobby Marsh, ya estaba recogiendo sus cosas. Bobby llevaba trabajando en seguridad aquí 8 años, y su rostro reflejaba la resignación cansada de alguien que ha visto demasiado y ya no hace preguntas. «Noche tranquila hasta ahora», dijo sin levantar la vista mientras metía su termo en un bolso de lona desgastado. La señora Patterson del 3B llamó otra vez porque su vecino de arriba está moviendo muebles,
pero cuando revisé la cámara del pasillo no había nadie en casa. Bobby se detuvo en la puerta, con la mano apoyada en el marco. ¿Todavía tienes la lista que te dio la señora Claiborne? Me toqué el bolsillo de la camisa donde guardaba la hoja plastificada. Sí, bien. No te pongas cómodo, no pienses que sabes más que los demás. Su voz tenía un peso que me secó la boca. Y Tyler, si escuchas niños jugando en los pasillos después de medianoche, no vayas a buscarlos. La puerta se cerró con un clic tras él, dejándome solo con el zumbido de las computadoras y el tenue resplandor azul de los monitores de seguridad. Saqué la lista y la extendí sobre el escritorio, leyéndola por lo que parecía la 100ª vez. Protocolos de seguridad nocturnos, complejo de apartamentos Willow Oak. No reconocer a los residentes en los pasillos entre las 2 a.m. y las 4 a.m., sin importar cuán familiares parezcan. Asiente cortésmente y continúa con tu ronda. Si escuchas risas o juegos de niños después de medianoche, registra la hora y el lugar, pero no investigues. No se permite la presencia de niños en las áreas comunes después de las 9 p.m. No se debe utilizar el ascensor para acceder al 7º piso entre la 1 a.m. y el amanecer. Usa únicamente la escalera y asegúrate de no estar solo. Si algún residente te pide que revises el apartamento 4F, rechaza educadamente y sugiérele que contacte al administrador de la propiedad por la mañana. El 4º piso está desocupado desde 2019. Si encuentras agua estancada en algún pasillo o escalera, contacta inmediatamente al equipo de mantenimiento y evita pasar por ahí. No intentes limpiarla tú mismo durante tormentas eléctricas. Permanece en la oficina de seguridad. No realices rondas en los pasillos hasta que la lluvia haya cesado por completo. Las primeras semanas me convencí de que esas políticas eran solo precauciones exageradas escritas por alguien con demasiada imaginación. Quizás los guardias anteriores se habían asustado con ruidos normales del edificio, tuberías que crujen, vecinos moviéndose a horas extrañas, la típica sinfonía urbana de la vida en espacios compartidos. Pero después de 3 meses comencé a notar cosas que no tenían una explicación lógica. Me acomodé en la silla del escritorio y revisé los monitores. 7 pisos, 4 cámaras por piso, más tomas exteriores del estacionamiento y la entrada principal. La mayoría mostraban pasillos vacíos iluminados por esas tiras LED blancas intensas que instalaron el año pasado para reducir el consumo eléctrico. Algunos residentes se movían por el edificio. La señora Shannon del 2A iba hacia la lavandería con una cesta. Alguien que no reconocí salió del ascensor en el 5º piso. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi hermana menor, Megan, que estaba terminando su carrera de enfermería en la Universidad de Western Kentucky en Bowling Green. ¿Cómo va el trabajo de vampiro? Lo mismo de siempre. Tranquilo y raro, respondí. Siempre puedes venirte a dormir en mi sofá hasta que encuentres algo mejor. Agradecía el gesto, pero Megan apenas se las arreglaba para cubrir sus gastos. Además, este trabajo pagaba mejor que cualquier otra cosa para la que estuviera calificado en la zona. Louisville estaba a 1 hora y el dinero de la gasolina se acumulaba rápido cuando vivías al día. A las 11:30 comencé mi primera ronda. La distribución del edificio era bastante sencilla. Un pasillo central en cada piso con apartamentos a ambos lados, escaleras en cada extremo y un único ascensor que rechinaba y gemía como un anciano subiendo escalones. El vestíbulo permanecía iluminado toda la noche, pero los pisos superiores dependían de luces con sensores de movimiento que se encendían al acercarme y se apagaban detrás de mí al pasar. El 2º piso olía a curry, mezclado con ese olor a humedad rancia que parecía estar impregnado en las paredes. Revisé las cerraduras de las puertas, probé el acceso a las escaleras y anoté cualquier cosa fuera de lugar. Algunos residentes habían dejado zapatos fuera de sus puertas, en contra de las normas del edificio, pero no valía la pena hacer enemigos por eso. En el 3er piso, alguien veía televisión a un volumen tan alto que se escuchaban las risas grabadas traspasando la puerta. En el 4º piso, todo estaba en silencio, salvo por el golpeteo rítmico de lo que parecía ser un aparato de ejercicio dentro de uno de los apartamentos.
Me detuve frente al 4F. La puerta lucía exactamente igual a todas las demás. Pintura blanca descascarada en los bordes, números de bronce desgastados y una mirilla centrada a la altura de los ojos. Pero algo se sentía distinto. Más frío tal vez, como estar demasiado cerca de un congelador abierto. Había revisado los registros de alquiler durante mi segunda semana. Bobby tenía razón. El 4F estaba vacío desde 2019. Sin nuevas solicitudes de arrendamiento, sin solicitudes de mantenimiento, nada. Solo una unidad vacía que permanecía desocupada, a pesar de que la lista de espera para apartamentos en Bardstown no dejaba de crecer mes tras mes. De repente, el pasillo se sintió demasiado silencioso. Incluso la televisión del tercer piso se había callado. Terminé de revisar el cuarto piso y subí por la escalera hasta el quinto, mis pasos resonando en la cámara de concreto. Los sensores de movimiento aquí tardaban un segundo más en activarse, dejándome en la oscuridad el tiempo justo para sentirme expuesto. Cuando las luces finalmente se encendieron, revelaron la misma alfombra desgastada y paredes beige, pero algo no cuadraba. Una risa infantil flotó desde algún lugar delante de mí. Me detuve a escuchar. El sonido volvió brillante e inocente, el tipo de risa que uno oiría en un patio de juegos. Pero eran las 12:47 a.m. y los niños no debían estar en los pasillos después de las 9. Regla número 2. Registrar la hora y el lugar, pero no investigar. Saqué el teléfono y abrí la aplicación de notas. 12:47 a.m. Quinto piso, pasillo oeste. Se escucha risa infantil. No se investiga según el protocolo. La risa se detuvo en cuanto terminé de escribir. Continué mi ronda, revisando cada puerta y salida de emergencia, pero sentía la piel tensa, como si alguien me estuviera observando justo fuera de mi campo visual. El quinto piso albergaba a algunos de los residentes más antiguos del edificio, personas que llevaban aquí 5, 6, incluso 10 años. La señora Rodríguez, en el 5C, vivía aquí desde que el edificio abrió. Según Bobby, conocía la vida de todos y no tenía problema en compartirla. El sexto piso estaba tranquilo. Había aprendido que la mayoría de los apartamentos aquí permanecían vacíos más tiempo que los de los pisos inferiores. Tal vez por la subida o por cómo el edificio se balanceaba ligeramente con los vientos fuertes. Esa sensación era más perceptible en los pisos altos. Ese leve movimiento que te recordaba cuán alto estabas. Subí por las escaleras al séptimo piso, el nivel más alto. La puerta del descanso era pesada, requería un buen empujón para abrirse y siempre se cerraba con un golpe seco que parecía demasiado fuerte en medio del silencio. La regla número 3 decía que no debía usarse el ascensor para llegar al séptimo piso entre la 1 am y el amanecer, y que debía asegurarme de no estar solo al subir. Pero yo siempre hacía las rondas nocturnas solo. Le pregunté a la señora Claiborne sobre eso durante mi segunda semana. La regla significa lo que dice, respondió sin apartar la vista de su computadora. Asegúrate de no estar solo. Cuando insistí por una explicación, simplemente repitió la misma frase como si leyera un guión que había memorizado pero que no comprendía del todo. El séptimo piso era el que tenía menos unidades ocupadas. Solo 3 de los 12 apartamentos mostraban signos de estar habitados regularmente. El resto permanecía vacío, con las puertas selladas por avisos del Departamento de Salud acerca de una remediación de moho que llevaba más de 2 años en proceso. Me encontraba revisando la salida de emergencia en el extremo este cuando escuché pasos detrás de mí. Eran pasos lentos y medidos sobre la alfombra del pasillo. Me giré. Un hombre estaba parado a unos 10 metros de distancia, cerca del ascensor. Era alto, quizá de 1,88 metros, vestía jeans y una camisa de franela que parecía algo que habría usado mi abuelo. Su cabello era canoso y ralo, y su piel pálida daba la impresión de que no se exponía mucho al sol. «Buenas noches», dijo, levantando una mano en un saludo casual. Miré mi reloj, 1:23 am. Regla número 1. Nunca reconocer a los residentes en los pasillos entre las 2 y las 4 am. Aún estaba dentro del margen permitido. «Buenas noches», respondí. «¿Todo bien por aquí?» Sonrió, pero había algo en su expresión que me incomodó.
Era demasiado rígida, como si estuviera forzando su rostro en vez de dejar que la expresión surgiera naturalmente. Oh, todo bien. Todo bien. Vivo en el 7D. Me llamo Harold Wickham. Conocía bien la lista de residentes y sabía que el 7D estaba vacío desde hacía 6 meses. La inquilina anterior, una anciana llamada Sr. Foster, se había mudado a un asilo en Elizabethtown tras una caída. Pero señalar eso a alguien que afirmaba vivir allí parecía una manera segura de agravar una situación que no comprendía. Soy Tyler, el guardia nocturno. Si necesita algo, puede llamar a la recepción. Oh, sé quién eres, dijo Harold. Te he estado observando hacer tus rondas. Muy minucioso, muy profesional. La manera en que dijo observando me hizo un nudo en el estómago. No había cámaras en los pasillos que permitieran monitorear las rondas de seguridad desde un apartamento. Y si hubiera estado espiando por la puerta, me habría dado cuenta. Bueno, debería dejarte continuar con tu noche, dije, comenzando a caminar hacia la escalera. Tyler, llamó Harold. Me giré. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con el guardia anterior? El que encontraron en la escalera. Sentí algo frío asentarse en mi pecho. La señora Claiborne había mencionado que tuvo una especie de emergencia médica. La sonrisa de Harold se ensanchó, pero sus ojos seguían vacíos y distantes. Emergencia médica. Claro, así es una forma de decirlo, dijo, inclinando levemente la cabeza. Verás, lo particular de este edificio es que recuerda a todas las personas que han vivido aquí todo lo que ha sucedido entre estos muros. A veces, el pasado no permanece enterrado tan profundo como uno quisiera. No estoy seguro de entender. Lo harás, respondió Harold. Dale tiempo. Este lugar sabe enseñar lo que uno necesita aprender. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar abajo y el sonido resonó por la escalera. Cuando miré de nuevo, Harold ya no estaba. No se había alejado caminando ni había doblado alguna esquina. Simplemente había desaparecido, como si nunca hubiese estado allí. Me quedé en el pasillo vacío por un largo momento, escuchando mi propia respiración y el zumbido distante del sistema de ventilación del edificio. Luego caminé rápidamente hasta el 7D y toqué la puerta. No hubo respuesta. Probé la manija, seguro de que estaría cerrada con llave. No lo estaba. La puerta se abrió con un leve chirrido, revelando un apartamento vacío. Sin muebles, sin pertenencias personales, sin señales de vida. Solo paredes desnudas y alfombra que aún mostraba las marcas de la aspiradora del equipo de limpieza. Pero el aire en el interior olía a café y loción para, después de afeitar, como si alguien hubiera estado viviendo allí momentos antes. Cerré la puerta y me dirigí hacia la escalera, bajando de 2 en 2 los escalones. Me temblaban las manos cuando empujé la puerta de salida en la planta baja y casi choqué con la señora Rodríguez, que venía del cuarto de lavandería con una canasta de ropa limpia. Tyler, dijo sorprendida. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de implicaciones que no quería considerar. Solo haciendo mi ronda, logré decir. Todo está tranquilo. La señora Rodríguez me examinó con la mirada aguda de alguien que ha criado a 5 hijos y sabe cuándo le están mintiendo. Ten cuidado en los pisos de arriba, dijo finalmente. Hay lugares en este edificio a los que no les gustan los visitantes. Quise preguntarle qué quería decir, pero ya se estaba alejando, sus pantuflas arrastrándose sobre la alfombra desgastada. La observé desaparecer al doblar la esquina hacia su apartamento y luego regresé a la oficina de seguridad con la mente llena de preguntas que no estaba seguro de querer responder. Los monitores mostraban pasillos vacíos en todos los pisos. La cámara del 7º piso mostraba un corredor desierto. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Pero en la esquina de la pantalla, justo al borde del alcance de la cámara, podía ver la puerta del apartamento 7D entreabierta. Pasé la siguiente hora observando los monitores, reviviendo mi encuentro con Harold Wickham. La cámara del 7º piso seguía mostrando el mismo pasillo vacío de siempre, y la puerta del 7D ahora estaba bien cerrada. Había revisado la base de datos de residentes 3 veces. Harold Wickham no aparecía en ninguna parte del sistema.
No figuraba como inquilino actual, ni como antiguo residente, ni siquiera como contacto de emergencia. A las 2:15 am comencé mi segunda ronda. El edificio se sentía distinto ahora, como si las paredes se escucharan. Cada paso sonaba demasiado fuerte, cada sombra parecía más profunda. No podía dejar de pensar en lo que Harold había dicho. Este lugar tiene una forma de enseñarle a la gente lo que necesita saber. El primer piso estaba en silencio, salvo por el zumbido suave de las máquinas expendedoras y el rumor distante del calentador encendiéndose. Revisé las salidas de emergencia, probé los seguros de los cuartos de almacenamiento y me aseguré de que el cuarto de lavandería estuviera vacío. La ropa de la señora Chen aún giraba en una de las secadoras. El gopeteo rítmico era un recordatorio reconfortante de que la vida normal continuaba, incluso en un lugar tan extraño. En el segundo piso, escuché la televisión de la señora Patterson a través de su puerta, alguna película nocturna con música dramática y gritos. Se había quejado de su vecino de arriba otra vez la semana pasada, insistiendo en que alguien arrastraba muebles pesados a todas horas. Pero cuando le pregunté a Bobby, me confirmó que el apartamento 3B llevaba 2 meses vacío. Subí al tercer piso, mis pasos amortiguados por la alfombra desgastada. Los sensores de movimiento respondían con lentitud aquí, tardaban varios segundos en activarse. En ese tramo de oscuridad antes de que se encendieran las luces, juraría haber escuchado una respiración que no era la mía. Entonces lo vi. Un hombre estaba de pie al final del pasillo, cerca del apartamento 3G. Era más bajo que Harold, más robusto, y vestía lo que parecían ser un overol de mantenimiento. Estaba de espaldas a mí, completamente quieto, como si escuchara algo que yo no podía oír. Mi reloj marcaba las 2:31 am. La primera regla estaba en efecto. Pasé junto a él sin reconocer su presencia, siguiendo el protocolo. A medida que me acercaba, noté que su overol era anticuado, del tipo que probablemente usaban en los años 70, cuando este edificio era nuevo. La tela se veía rígida y descolorida, como si hubiera estado guardada en un armario durante décadas. No se movió mientras pasé a su lado. No giró la cabeza ni se movió un solo centímetro. Simplemente se quedó allí, inmóvil como una estatua, mirando fijamente hacia la pared. Al llegar a la salida de emergencia, me di la vuelta. El pasillo estaba vacío. Me temblaban las manos mientras sacaba el teléfono para registrar el encuentro. Tercer piso, pasillo este, residente con overol observado. No respondió, conforme a la regla número 1. Terminé rápidamente el recorrido por el tercer piso y subí al cuarto. La escalera se sentía más fría de lo normal y noté algo que nunca antes había visto. Una mancha oscura en el descansillo entre el tercer y cuarto piso. Parecía daño por agua, tal vez una fuga en una tubería, pero el concreto alrededor estaba completamente seco. Ese era el lugar donde habían encontrado al guardia anterior. Me arrodillé y toqué el borde de la mancha. El concreto estaba helado, mucho más frío que el resto del entorno. Y por un instante, juraría que sentí una leve vibración, como un pulso. El cuarto piso era donde todo empezaba a desmoronarse. Estaba revisando la salida de emergencia en el extremo oeste cuando escuché pasos detrás de mí. Varios pares esta vez, botas pesadas sobre alfombra. Me di la vuelta y vi a 3 hombres con overoles de mantenimiento caminando hacia mí. Se movían en perfecta sincronía, con las botas golpeando la alfombra al unísono. Mi reloj marcaba las 2:47 am, todavía dentro del horario restringido. Pero esos hombres no eran residentes, eran trabajadores de mantenimiento. Y los trabajadores de mantenimiento no debían estar en el edificio después de las 6 p.m. a menos que hubiera una emergencia. Debía haberlos enfrentado, pedirles identificación, averiguar qué hacían allí. Pero la regla número 1 no hacía excepciones, ni siquiera para quienes no fueran residentes. Decía claramente, nunca reconozcas a nadie en los pasillos entre las 2 y las 4 am, sin importar qué tan familiares parezcan. Seguí caminando, obligándome a mirar al frente mientras ellos se acercaban. Los pasos se hacían más fuertes, más cercanos. Pude oler aceite de motor y algo más, algo dulce y podrido, como fruta fermentada al sol.
Pasaron tan cerca que podría haberlos tocado. Sentí el aire desplazado por su movimiento. Escuché el suave silbido de su respiración, pero no los miré. No hablé. No los reconocí de ninguna manera. Los pasos continuaron a mis espaldas, desvaneciéndose poco a poco hasta que el edificio volvió a sumirse en su silencio habitual. Terminé el cuarto piso en piloto automático, con la mente tratando de asimilar lo que acababa de vivir. 3 trabajadores de mantenimiento rondando los pasillos cerca de las 3 de la madrugada, caminando en formación perfecta como si fueran una patrulla. No tenía sentido, a menos que no fueran realmente trabajadores de mantenimiento. El quinto piso trajo nuevos horrores. A mitad del pasillo encontré agua estancada. Se extendía a lo ancho del corredor, unos 3 metros de largo, y era lo suficientemente profunda como para reflejar mi imagen en la superficie. El agua estaba completamente quieta, como vidrio negro, y reflejaba con una nitidez escalofriante las luces LED del techo. Regla número 5. Si encuentras agua estancada en cualquier pasillo o escalera, contacta inmediatamente al mantenimiento y evita cruzarla. No intentes limpiar nada por tu cuenta. Saqué el teléfono y llamé a la línea de emergencias de mantenimiento. Sonó 4 veces antes de conectar con el buzón de voz. Ha llamado a Bluegrass Property Services. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. Si se trata de una emergencia real relacionada con inundaciones, incendios o riesgos eléctricos, cuelgue y marque el 911. Colgué y llamé directamente al celular de la señora Claiborne, pero fue directo al buzón. El agua no estaba allí durante mi primera ronda, lo que significaba que había aparecido en la última hora y media. Pero no había señales de una fuga. No se oían goteos, ni había baldosas del techo húmedas, ni ninguna fuente visible para que se acumulara tanta agua. Tomé fotos con mi celular para documentar la ubicación y la magnitud de la inundación. El flash de la cámara iluminó la superficie del agua y por un instante vi ver algo moviéndose debajo, algo pálido y retorciéndose, como una anguila o una serpiente. Pero, al mirar de nuevo, el agua estaba vacía y quieta. Encontré una ruta alternativa para completar mi inspección del quinto piso usando la escalera en el extremo opuesto del edificio. El desvío añadió 10 minutos a mi ronda, pero la regla número 5 era explícita: no caminar sobre agua estancada. El sexto piso, por suerte, estaba en silencio. De todos modos, la mayoría de los apartamentos allí estaban vacíos, esperando una remediación de moho que nunca parecía llegar. Revisé las pocas unidades ocupadas y no encontré nada fuera de lo común. Pero cuando llegué al séptimo piso, Harold Wickham me estaba esperando. Estaba de pie exactamente en el mismo lugar donde lo había visto por primera vez, cerca del ascensor, con la misma camisa de franela y los mismos jeans. Pero esta vez su sonrisa había desaparecido. «Estás aprendiendo», dijo. «Eso está bien. Los otros nunca aprendieron lo suficientemente rápido». Mi reloj marcaba las 3:18 a.m., todavía dentro del periodo de restricción. Se suponía que no debía reconocer su presencia, pero Harold no era realmente un residente, ¿verdad? Era otra cosa, algo que tenía la forma de un hombre, pero que se sentía fundamentalmente erróneo, de una manera que no podía explicar. «Los viste esta noche», continuó Harold. «El equipo de mantenimiento. Ellos han estado trabajando en este edificio desde hace mucho tiempo, más de lo que imaginas». Comencé a caminar hacia la escalera siguiendo el protocolo. «El agua del quinto piso», me gritó Harold. «No es realmente agua, ¿sabes? Es memoria. Memoria líquida acumulándose en los lugares donde las emociones más intensas se impregnan en los cimientos. Miedo. Desesperación. Esos sentimientos que dejan marcas». Llegué a la puerta de la escalera y la empujé, bajando los escalones de 2 en 2. Detrás de mí, la voz de Harold resonó en el pasillo vacío. «Lo estás haciendo muy bien, Tyler, mejor que el anterior». Él empezó a hacer demasiadas preguntas. Empezó a tratar de ayudar a la gente en lugar de seguir las reglas. Fue entonces cuando el edificio tuvo que darle una lección. La puerta de la escalera se cerró de golpe arriba, cortando su voz. Pero aún podía oírlo reír, un sonido que pareció seguirme hasta la planta baja. De vuelta en la oficina de seguridad, me senté frente a los monitores hasta el amanecer,
observando pasillos vacíos que no se sentían vacíos en absoluto. Cuando Bobby llegó por la mañana, yo seguía allí sentado, con mi libro de registro lleno de anotaciones que parecían los desvaríos de alguien que había perdido el juicio. ¿Noche difícil?, preguntó Bobby, dejando su café sobre la mesa y estudiando mi rostro. «Podrías decir eso», respondí mientras recogía mis cosas, ansioso por llegar a casa y dormir para olvidar lo que había vivido. «Bobby, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» 8 años. ¿Por qué?» ¿Alguna vez has visto trabajadores de mantenimiento en el edificio fuera del horario laboral? La expresión de Bobby se volvió cuidadosamente neutral. ¿Qué clase de trabajadores de mantenimiento? 3 tipos con mamelucos caminando por el cuarto piso alrededor de las 2:45 de la madrugada. Bobby guardó silencio por un largo momento. Luego dijo, «Tyler, este edificio no tiene un equipo de mantenimiento desde hace más de 2 años. La señora Claiborne se encarga de todo eso durante el horario de oficina». Sentí un frío instalarse en mi estómago. «Entonces, ¿quiénes eran?» «La misma pregunta que hizo el último guardia», respondió Bobby en voz baja, justo antes de que dejara de venir a trabajar. Esa noche no pude dormir. De regreso en mi pequeño apartamento tipo estudio en Bloomfield Road, me quedé acostado en la cama, mirando el techo, mientras mi mente repasaba los eventos vividos. Cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa fija de Harold Wickham o escuchaba los pasos sincronizados de los trabajadores de mantenimiento que no deberían existir. Alrededor del mediodía, renuncié a la idea de dormir y conduje hasta el centro de Bardstown. Necesitaba respuestas, y la biblioteca pública del condado de Nelson siempre había sido mi fuente principal para investigar. La bibliotecaria, una amable mujer llamada Janet Spalding, que conocía a mi familia desde hace años, me ayudó a acceder a los archivos de periódicos. «¿Buscas algo en particular?», preguntó, acomodándome frente a una de las computadoras. «Información sobre el complejo de apartamentos Willow Oaks, su historia, incidentes, cosas por el estilo». La expresión de Janet cambió ligeramente. «Ese lugar tiene bastante mala fama en el pueblo. Nada bueno, me temo. Pasé 3 horas revisando archivos digitales del Kentucky Standard y el Bardstown Herald. Lo que encontré me revolvió el estómago. El edificio fue construido en 1974 como parte de una iniciativa federal de vivienda, pero los problemas comenzaron casi de inmediato. Una fuga de gas en 1976 mató a 3 residentes en el 4º piso. Un incendio en 1981 atrapó a una familia de 5 en la escalera, la misma donde encontraron a mi predecesor. Hubo múltiples suicidios a lo largo de los años, siempre en el 7º piso, siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada. Pero fue un artículo de 1983 el que me heló la sangre. 3 trabajadores de mantenimiento desaparecidos tras un incidente en Willow Oaks. La policía de Bardstown está investigando la desaparición de 3 trabajadores de mantenimiento que, según los informes, estaban trabajando en el complejo de apartamentos Willow Oaks la noche del 15 de octubre. Harold Wickham, de 52 años, Dennis Boucher, de 48, y Tommy Mattingly, de 41, habían sido contratados para reparar fallos en el sistema de calefacción en varios pisos del edificio. Ninguno de los hombres regresó a casa esa noche y su camioneta de trabajo fue hallada abandonada en el estacionamiento del complejo a la mañana siguiente. La administradora del edificio, Evelyn Claiborne, informó que no se había programado ningún trabajo de mantenimiento para esa noche y que los hombres no tenían autorización para estar en el edificio fuera del horario laboral. No tengo idea de por qué estaban aquí. Claiborne declaró que nuestros registros no muestran órdenes de trabajo para esa fecha. Los 3 hombres no han sido vistos desde entonces y la policía ha clasificado su desaparición como una investigación en curso. Tomé una captura del artículo y de varios más con las manos temblorosas. Evelyn Claiborne, la predecesora de la señora Claiborne, tal vez su madre o su tía, y Harold Wickham, uno de los trabajadores de mantenimiento desaparecidos, eran las mismas personas. Él era el mismo hombre que había estado hablándome en el pasillo del 7º piso.
el mismo hombre que había muerto hacía más de 40 años. Esa tarde llegué al trabajo 30 minutos antes. La Sears Claiborne aún estaba en su oficina, actualizando los archivos de los inquilinos en una vieja computadora de escritorio que resoplaba con cada pulsación del teclado. Sears Claiborne, necesito preguntarle algo. Ella levantó la vista, su expresión se tornó inmediatamente cautelosa. ¿Qué tipo de algo? Los trabajadores de mantenimiento, los que desaparecieron en 1983. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. La oficina quedó completamente en silencio, salvo por el zumbido de la luz del techo. ¿Dónde escuchaste eso? En los archivos del periódico. Uno de ellos se llamaba Harold Wickham. La señora Claiborne cerró los ojos y se frotó las sienes. Sabía que esto saldría a la luz tarde o temprano. Siempre lo hace. Abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta manila amarillenta. Evelyn Claiborne era mi madre. Administró este lugar durante 32 años hasta que el estrés finalmente la quebró. Me entregó la carpeta. Dentro había informes policiales, declaraciones de testigos y fotografías de 3 hombres con uniformes de mantenimiento. Los mismos 3 hombres que había visto caminando por el pasillo del 4º piso. Estaban aquí ilegalmente, continuó la señora Claiborne. Entraron para robar tuberías de cobre de las unidades vacías, pero algo sucedió esa noche. Algo que cambió la naturaleza fundamental de este edificio. ¿Qué tipo de algo? El tipo que crea reglas, dijo en voz baja. El tipo que hace que los muertos caminen por los pasillos y convierte los edificios en trampas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No, mejor dicho, sentí que el hielo se cristalizaba en mis venas, extendiéndose desde el pecho como telarañas congeladas. ¿Por qué no me contó esto antes? Porque saber no ayuda. Seguir las reglas sí. El último guardia, Jimmy Maddox, se enteró de los hombres desaparecidos y decidió que iba a resolver el misterio. Dijo, mientras hacía comillas en el aire con los dedos. Empezó a romper los protocolos, intentando comunicarse con ellos, creyendo que podía ayudarlos a encontrar la paz o alguna tontería por el estilo. ¿Qué le pasó? Lo mismo que le pasa a todos los que dejan de seguir las reglas. El edificio lo reclamó. A las 11 de la noche, comencé mi turno con una nueva comprensión de lo que enfrentaba. Los hombres con uniformes no eran solo fantasmas. Eran ecos de personas que murieron violentamente en este lugar, atrapados en un bucle interminable de su última noche. Y Harold Wickham no era solo un espíritu, era algo que había aprendido a pensar, a planear, a manipular. Todo transcurrió sin problemas hasta que llegué al 4º piso. Una mujer estaba de pie frente al apartamento 4F, golpeando la puerta. Era anciana, quizás de unos 70 años, vestía una bata de casa descolorida y zapatillas. Su cabello gris estaba recogido en un moño pulcro y sostenía un pequeño paquete envuelto en su mano izquierda. «Disculpe», dijo ella al verme. «¿Podría ayudarme? Necesito que alguien revise a la señora Foster. No responde a la puerta y estoy preocupada por ella». La señora Foster, la mujer que vivía en el 7D antes de mudarse al asilo. Pero esta mujer preguntaba por el 4F. Regla número 4. Si algún residente le pide que revise el apartamento 4F, rehúse amablemente y sugiérale que contacte al administrador del edificio por la mañana. El 4º piso está desocupado desde 2019. Lo siento, señora, le respondí, pero no puedo ayudarla con eso. Deberá contactar al administrador por la mañana. El rostro de la mujer se arrugó con decepción, pero insistió. Ha estado tan callada últimamente. Solo quiero asegurarme de que está bien. ¿Podría tocar la puerta, por favor? La administradora estará aquí a las 9 a.m. ¿Podrá ayudarla entonces? La mujer me miró fijamente durante un largo momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero luego su expresión cambió. La tristeza desapareció, sustituida por algo calculador y frío. «¿Sabe?», dijo con un tono completamente distinto. El último guardia era mucho más servicial. Entendía que los vecinos deben cuidarse entre sí. Sentí que la sangre se me helaba. El último guardia... Oh sí, Jimmy era un chico encantador, siempre dispuesto a ayudar. Hasta que empezó a hacer demasiadas preguntas. Su sonrisa se tornó afilada, depredadora. «Pero tú eres más listo que Jimmy, ¿verdad, Tyler? Tú sí sigues las reglas.
Retrocedí lentamente, llevando la mano al radio. Necesito continuar con mis rondas. Por supuesto que sí, dijo la mujer. Pero recuerda, el 4F está vacío desde 2019. No importa lo que puedas oír desde dentro. Como si fuera una señal, un golpe sordo y apagado se oyó detrás de la puerta del 4F. Como si alguien moviera muebles o como si alguien estuviera atrapado adentro, golpeando las paredes. La mujer, con su bata de casa, sonrió aún más. Que tengas dulces sueños, Tyler. Se dirigió hacia la puerta del descanso de la escalera y la cruzó. La seguí, pero al mirar por la escalera no había nadie. Ni pasos, ni señales de que alguien hubiera pasado por allí. Los golpes desde el 4F continuaron durante otros 10 minutos, volviéndose cada vez más desesperados antes de detenerse por completo. Me quedé de pie en el pasillo, escuchando el silencio e intentando calmar el corazón acelerado. Cuando por fin reuní el valor para acercarme a la puerta del 4F, pegué el oído. Nada. Solo ese tipo de silencio profundo que se siente en los espacios verdaderamente vacíos. Pero la puerta estaba cálida contra mi mejilla, como si hubieran estado usando un calefactor dentro. Terminé mis rondas de forma mecánica, anotando cada encuentro en mi libreta con manos que no dejaban de temblar. El edificio se sentía distinto ahora, más vivo, como si mi conversación con la señora Claiborne hubiera despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. Cuando volví a la oficina de seguridad, un nuevo correo me esperaba en la bandeja de entrada. El remitente, jmaddox@willow.net. Jimmy Maddox, el guardia anterior. El mensaje era simple: no intentan hacerte daño, están intentando advertirte. No termines como yo. La marca de tiempo mostraba que había sido enviado hace apenas 3 minutos. Jimmy Maddox llevaba desaparecido 6 meses. El correo de Jimmy me persiguió durante 3 días. Lo imprimí y lo llevé en el bolsillo, leyéndolo una y otra vez hasta que las palabras perdieron sentido. No intentan hacerte daño, están intentando advertirte. ¿Pero advertirme de qué? La noche del jueves obtuve mi respuesta. El turno comenzó con normalidad. Bobby me informó de un pequeño problema de plomería en el 2C y mencionó que la señora Rodríguez se había quejado de olores extraños provenientes de los apartamentos vacíos del 6º piso. Nada inusual para Willow Oaks. El servicio meteorológico pronostica tormentas eléctricas severas alrededor de las 2 a.m., dijo Bobby mientras recogía sus cosas. ¿Recuerdas la regla 6? Me palpé el bolsillo donde guardaba la lista plastificada. Permanecer en la oficina durante las tormentas. Bueno, hombre, no seas un héroe si se va la luz. El generador mantendrá funcionando los sistemas esenciales, pero los ascensores podrían comportarse de forma extraña. A las 11:30 comencé mi primera ronda. El edificio se sentía inquieto esta noche, como un animal enjaulado caminando de un lado a otro. Las puertas, que normalmente no hacían ruido, crujían sobre sus bisagras. El sistema de climatización emitía unos sonidos burbujeantes que nunca había escuchado antes. Incluso el ascensor parecía más reacio que de costumbre, con los cables que gemían en cada piso. El segundo piso estaba tranquilo, salvo por el televisor de la señora Patterson. Alguna película del oeste, a juzgar por los disparos y los cascos de los caballos. El tercer piso olía a humo de cigarrillo, lo cual era extraño, ya que fumar estaba prohibido en el edificio desde hacía años. En el cuarto piso me encontré nuevamente con la mujer del batín. Estaba parada en exactamente el mismo lugar que antes, afuera del apartamento 4F, todavía aferrada a aquel pequeño paquete envuelto. Pero esta vez había algo diferente. Su batín se veía más nuevo, más brillante, como si lo acabara de comprar, y su cabello tenía otro color, castaño rojizo en lugar de gris. «Disculpe», dijo con una voz más joven que la vez anterior. «¿Podría ayudarme? Necesito que alguien revise a la señora Foster». Las mismas palabras, la misma entonación, como si estuviera leyendo un guión. Pero no era la misma mujer. Era alguien completamente distinto, usando el recuerdo de aquella conversación como un disfraz. «No puedo ayudarla con eso», dije siguiendo el protocolo. «Tendrá que contactar con la administradora del edificio por la mañana. Es que ha estado tan callada últimamente». Las palabras salieron planas, ensayadas. «Solo quiero asegurarme de que esté bien».
Pasé junto a ella sin decir nada más, cumpliendo la regla 4 al pie de la letra, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Y cuando llegué al final del pasillo y miré hacia atrás, ya no estaba. El apartamento 4F estaba en silencio, pero la puerta se sentía cálida al pasar junto a ella. El quinto piso trajo nuevos horrores. El agua estancada había vuelto, pero esta vez cubría casi todo el pasillo del lado este. Peor aún, ya no estaba quieta. Ondas se desplazaban por la superficie en patrones sin sentido. Círculos concéntricos que se formaban y desaparecían sin causa aparente. Tomé fotos con el celular, documentando la magnitud de la inundación. A través del lente de la cámara pude ver algo que no era visible a simple vista. Formas que se movían bajo la superficie del agua. Figuras pálidas y retorcidas que parecían casi humanas, pero se desplazaban con la gracia fluida de criaturas marinas. El flash de la cámara iluminó el agua por una fracción de segundo, y en ese breve instante vi un rostro mirándome desde las profundidades, un joven de cabello castaño corto y ojos abiertos de terror. Jimmy Maddox. El teléfono se me resbaló de los dedos entumecidos y cayó al suelo con un golpe seco. Cuando volví a mirar el agua ya no había nada, solo la superficie negra reflejando las luces del techo. Recogí el teléfono con manos temblorosas y me alejé del área inundada. El dispositivo estaba roto, pero aún funcionaba. Las fotos que había tomado solo mostraban agua estancada. No había figuras ni rostros, nada que pudiera convencer a alguien de lo que había visto. Pero la dirección de correo de Jimmy seguía guardada en la memoria del teléfono. Y mientras observaba, un nuevo mensaje apareció en la carpeta de borradores, como si alguien más estuviera escribiendo desde mi dispositivo. El agua recuerda a todos los que rompen las reglas. No dejes que te recuerde a ti. Borré el mensaje y continué mi ronda, usando la escalera del ala oeste para evitar el pasillo inundado, pero no lograba quitarme de la cabeza la imagen del rostro de Jimmy mirándome desde debajo de esa superficie negra, atrapado en una memoria líquida con la boca abierta en un grito silencioso. El sexto piso fue donde todo empezó a desmoronarse. Harold Wickham me esperaba en la parte superior de las escaleras, pero no estaba solo. 3 trabajadores de mantenimiento estaban detrás de él en formación, con sus overoles manchados de algo oscuro y húmedo. Los 4 hombres me observaban con ojos que reflejaban la luz como los de los animales. «Tyler», dijo Harold, su voz con un extraño eco, como si hablara desde el fondo de un pozo. «Tenemos que hablar». Mi reloj marcaba la 1:47 am. Aún faltaban 13 minutos para que comenzara el periodo de restricción. Podía reconocerlos. Incluso podía hablar si así lo deseaba, pero todo en mí me decía que debía quedarme en silencio. «Lo has estado haciendo muy bien, continuó Harold acercándose, siguiendo las reglas, manteniéndote al margen sin meterte en problemas. Pero has empezado a hacer preguntas, ¿verdad? Has comenzado a preguntarte qué fue lo que realmente le pasó a Jimmy. Los trabajadores de mantenimiento empezaron a moverse, extendiéndose por el pasillo para bloquear mi acceso a ambas escaleras. Sus movimientos eran perfectamente sincronizados, como una máquina con múltiples partes operando desde una sola fuente. «Verás lo que pasa con este edificio», dijo Harold. «Es que necesita a alguien en el turno de noche. Alguien que vigile los monitores, que recorra los pasillos, que mantenga la ilusión de que todo está normal. Pero el trabajo tiene ciertos requisitos». Un relámpago iluminó las ventanas, seguido por el retumbar del trueno. La tormenta se acercaba. «Jimmy pensó que podía salvarnos», continuó Harold. «Pensó que podía romper el ciclo, liberarnos. El pobre no entendía que no queremos ser libres. Nos gusta estar aquí. Pertenecemos aquí». Las luces parpadearon cuando otro rayo cayó cerca. Bajo la luz intermitente, los 4 hombres parecían distintos. Su piel cerosa y pálida, su ropa podrida, sus rostros mostrando la descomposición de 40 años bajo tierra. «El edificio necesita sangre nueva de vez en cuando», dijo Harold. «Una nueva perspectiva». Jimmy duró 6 meses antes de entender demasiado. Empezó a intentar ayudar a la gente en lugar de seguir las reglas. Pero tú eres diferente, ¿verdad, Tyler? Eres un sobreviviente. 2 AM. El periodo de restricción había comenzado.
Ya no podía reconocerlos. No podía hablar ni responder de ninguna forma, pero Harold sonrió como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Chico listo, siguiendo la regla número 1, incluso ahora. Pero aquí está el asunto con las reglas. Solo funcionan si todos las siguen, y esta noche vamos a poner a prueba cuán comprometido estás con los protocolos. El trueno estalló sobre nuestras cabezas y las luces se apagaron. Unos segundos después se encendió la iluminación de emergencia, tiñendo el pasillo de rojo. Bajo el resplandor carmesí, los 4 hombres muertos parecían demonios, con los ojos brillando con un fuego interior. Regla 6, dijo Harold en voz baja. Durante las tormentas eléctricas, permanece en la oficina de seguridad. Pero ¿cómo vas a llegar hasta allí, Tyler? Las 2 escaleras están bloqueadas y el ascensor, señaló las puertas abiertas del elevador que revelaban un hueco vacío. La cabina no estaba por ningún lado. La lluvia comenzó a golpear con fuerza los ventanales y un nuevo relámpago sacudió el edificio. Las luces de emergencia parpadearon, amenazando con apagarse por completo. Tienes una elección, dijo Harold. Puedes quedarte aquí toda la noche esperando que pase la tormenta, confiando en que la energía de emergencia aguante, o puedes intentar pasar a la fuerza. Pero si haces eso, romperás la primera regla. Reconocerás nuestra presencia durante el periodo de restricción. Los trabajadores de mantenimiento se acercaron, cerrando el círculo. Sus botas rechinaban sobre la alfombra, dejando huellas oscuras y mojadas. El aire se llenó del olor a aceite de motor y descomposición. Y si rompes la primera regla, continuó Harold, entonces terminarás como Jimmy, atrapado en el agua, atrapado en el edificio, atrapado para siempre. Pero al menos tendrás compañía. Un relámpago iluminó las ventanas y, en ese breve destello, vi algo que me revolvió el estómago. Harold no llevaba el overol de los demás. Llevaba un uniforme de seguridad. El mismo uniforme que yo llevaba puesto en ese momento. También había sido un guardia nocturno antes de convertirse en lo que fuera que era ahora. El edificio necesita a alguien que mantenga la ilusión, dijo Harold, leyendo mi expresión. Alguien que recorra los pasillos, que vigile las cámaras, que siga las reglas. Alguien vivo, al menos por un tiempo. Pero todos los guardias, tarde o temprano, aprenden demasiado, hacen demasiadas preguntas, intentan ayudar cuando solo deberían observar. Las luces de emergencia parpadearon otra vez y en la breve oscuridad escuché pasos. Cuando el resplandor rojizo volvió, los trabajadores estaban más cerca, lo suficientemente cerca como para tocarme. No te preocupes, dijo Harold. No duele tanto. Jimmy apenas luchó cuando el agua lo arrastró, y una vez que formes parte del edificio, lo entenderás. Verás por qué existen las reglas, por qué importan, por qué alguien debe hacerlas cumplir. Otro relámpago sacudió el edificio como si fuera un ser vivo. Polvo de yeso cayó del techo, y en la distancia se oyó el sonido de un cristal rompiéndose. «Decídete, Tyler», dijo Harold. «La tormenta está empeorando y la energía de emergencia no durará mucho más. Puedes quedarte aquí y convertirte en uno de nosotros por tu propia voluntad, o puedes intentar huir y unirte a Jimmy en el agua. De cualquier forma, el edificio obtiene lo que necesita». Las luces de emergencia comenzaron a debilitarse, sus baterías cediendo bajo la tensión. En la creciente oscuridad, los 4 hombres muertos sonrieron, mostrando unos dientes que brillaban como perlas. Y entonces, justo cuando la última luz estaba por apagarse por completo, escuché algo que lo cambió todo, una risa infantil a lo lejos. Regla 2, niños jugando después de medianoche. Pero esta vez la risa venía desde abajo, desde la dirección del inundado 5º piso. Y no era la risa inocente de unos niños jugando, era la risa de algo que había aprendido a imitar la alegría, pero que jamás había comprendido su verdadero significado. «Ah», dijo Harold, ladeando la cabeza para escuchar, «parece que Jimmy quiere unirse a la conversación. Ha estado practicando, ¿sabes? Aprendiendo nuevos trucos. Pronto estará listo para ayudar con el turno de noche, igual que el resto de nosotros». Las luces de emergencia se apagaron por completo, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad tomé mi decisión. En medio de la negrura, hice lo único que se me ocurrió. Corrí directamente hacia Harold Wickham.
El guardia de seguridad muerto no se lo esperaba. Mi hombro lo golpeó en el pecho y retrocedió tambaleándose, emitiendo un sonido parecido al escape de aire de una llanta pinchada. Su cuerpo se sentía extraño, demasiado liviano, demasiado frío, como empujar cartón mojado. Corrí hacia la escalera del este, sabiendo que los trabajadores de mantenimiento reaccionarían en cuestión de segundos. Detrás de mí, la voz de Harold se elevó con furia. «No puedes huir de lo que eres, Tyler. No puedes escapar del edificio». La puerta de la escalera se cerró de golpe tras de mí, apagando sus palabras. Subí las escaleras de 3 en 3, con el haz de mi linterna saltando frenéticamente por las paredes de concreto. El sonido de mi respiración resonaba en el espacio cerrado, áspero y agitado. En el 5º piso me detuve. El pasillo estaba completamente inundado. Agua negra cubría la alfombra de pared a pared, pero ahora podía ver formas moviéndose bajo la superficie, decenas de ellas, figuras pálidas que se presionaban contra la parte inferior del agua como peces atrapados bajo el hielo. Reconocí algunos rostros: la señora Foster, la anciana que supuestamente se había mudado a un asilo, un joven con uniforme de McDonald's que quizás fuera uno de los inquilinos desaparecidos el invierno pasado. Y allí, cerca del centro del área inundada, Jimmy Maddox flotaba justo debajo de la superficie, con su uniforme de seguridad ondeando a su alrededor como algas. Tenía los ojos abiertos, mirándome con una inteligencia desesperada. Movía la boca, formando palabras que no podía oír, pero sí leer en sus labios. «No confíes en las reglas». Las risas de niños se hicieron más fuertes, resonando desde el agua oscura, y ahora podía ver de dónde venían. Pequeñas figuras se movían entre los adultos. Manos diminutas se alzaban hacia la superficie, pero nunca podían alcanzarla. Esto no era simplemente agua estancada. Era una trampa. Un estanque de memoria líquida que recogía a todos los que rompían las reglas o sabían demasiado sobre los secretos del edificio. Jimmy no estaba muerto. Ninguno de ellos lo estaba. Estaban atrapados, conscientes y lúcidos, ahogándose eternamente en la pena acumulada del edificio. Un trueno sacudió las paredes y las luces de emergencia parpadearon, volviendo a la vida. En el resplandor rojo, el agua parecía sangre. Tenía que llegar a la oficina de seguridad, pero la escalera del oeste estaba al otro lado del área inundada. No podía atravesar el agua. La regla 5 lo dejaba muy claro, pero tampoco podía regresar al 6º piso, donde Harold y el equipo de mantenimiento me esperaban. Fue entonces cuando recordé algo. La señora Claiborne había dicho: «Las reglas solo funcionan si todos las siguen». ¿Y si las reglas no estaban hechas para protegerme a mí? ¿Y si estaban hechas para proteger al edificio de mí? Saqué el teléfono y llamé al departamento de bomberos, servicios de emergencia del condado de Nelson. «Soy Tyler Holbrook, del complejo de apartamentos Willow Oaks en East Stephen Foster Avenue. Tenemos una situación de inundación grave en el 5º piso. El agua bloquea el pasillo principal y no puedo acceder a la sección oeste del edificio. ¿Hay heridos o algún peligro inmediato?» Miré los rostros que flotaban bajo la superficie negra, a Jimmy Maddox articulando silenciosamente su advertencia. «Puede que haya personas atrapadas. Necesito que alguien venga ahora. Unidades en camino. Tiempo estimado de llegada, 15 minutos». Colgué y de inmediato llamé al número de emergencia de la señora Claiborne. Contestó en el 2º tono, con la voz espesa de sueño. «Tyler, ¿qué ocurre? El edificio está tratando de atraparme, igual que atrapó a Jimmy». «¿Dónde estás?» «5º piso, escalera este. Hay agua por todas partes y puedo ver gente debajo, gente que se supone que está muerta o desaparecida. Silencio al otro lado de la línea. Entonces sal de ahí. Ahora mismo, no regreses a la oficina de seguridad. No termines tu ronda. Simplemente vete». «No puedo. El 6º piso está bloqueado y el hueco del ascensor está vacío». «Escúchame con mucha atención», dijo la señora Claiborne con voz urgente. «Este edificio se alimenta del aislamiento. Necesita que sus víctimas estén solas, desconectadas del mundo exterior. Por eso existen las reglas, para mantener a la gente aislada, para evitar que pidan ayuda o rompan los patrones que sostienen la trampa». Un relámpago cayó otra vez, más cerca esta vez. Las luces se apagaron y no volvieron.
El departamento de bomberos viene en camino, dije en la oscuridad. Bien. Eso está bien. El edificio no puede mantener su control cuando hay demasiadas personas involucradas, demasiados testigos. Quédate en la línea conmigo. No cuelgues. Me senté en las escaleras con el teléfono apretado contra la oreja mientras la voz de Harold resonaba desde el piso de arriba. Tyler, solo te estás haciendo daño. Vuelve y acepta lo que eres. Él no puede tocarte mientras sigas conectado al mundo exterior, dijo la señora Claiborne. El poder del edificio proviene del aislamiento, de hacerte creer que no tienes otra opción más que seguir las reglas. Pero Jimmy siguió las reglas. Dijiste que empezó a romperlas. Jimmy descubrió lo que ahora te estoy diciendo. Las reglas no son una protección, son un sistema de control. Mantienen a la gente aislada, les impiden pedir ayuda, los vuelven cómplices de su propio encierro. Cuando Jimmy empezó a pedir ayuda del exterior, cuando intentó exponer lo que ocurría aquí, el edificio tuvo que detenerlo. Pasos resonaron en la escalera sobre mí. Botas pesadas bajaban lentamente. El equipo de mantenimiento venía. Me están siguiendo, susurré. No pueden salir del edificio, dijo la señora Claiborne. Están atados a este lugar, sujetos a las mismas reglas que los crearon, pero intentarán mantenerte adentro hasta que las autoridades se vayan. Luces rojas y azules parpadearon a través de las ventanas de la escalera. El cuerpo de bomberos había llegado. Veo los camiones, dije. Ve hacia ellos. Sal del edificio. No regreses por ninguna razón. Los pasos se detuvieron justo encima de mí. Miré hacia arriba y vi a Harold Wickham en el rellano, con su uniforme de seguridad rasgado y manchado bajo las luces de emergencia que parpadeaban. Su rostro parecía esquelético. «Llamaste por ayuda», dijo con una voz que resonaba extrañamente en ese espacio cerrado. «Eso fue astuto, pero eventualmente se irán y tú seguirás aquí. Todavía tienes un trabajo que hacer». «Ese trabajo es una trampa», dije poniéndome de pie. «El trabajo es necesario. Alguien tiene que vigilar este lugar, mantener el equilibrio. El edificio tiene necesidades, Tyler. Necesita cuidados. Que lo cuide otro». Harold sonrió, mostrando unos dientes que brillaban demasiado blancos en la oscuridad. «No hay nadie más. Firmaste un contrato. Aceptaste la responsabilidad. El edificio te eligió a ti». Botas pesadas retumbaron en la escalera de emergencia externa y potentes linternas atravesaron las ventanas de la escalera. «Departamento de bomberos. ¿Hay alguien aquí?», gritó una voz desde el pasillo. «Estoy aquí», grité. «Escalera este, entre el cuarto y quinto piso». La sonrisa de Harold se desvaneció. «Ellos no pueden ayudarte. Esto es entre tú y el edificio». «En realidad», dijo una nueva voz desde arriba, «esto es entre tú y yo». Jimmy Maddox estaba en el rellano del sexto piso con su uniforme de seguridad empapado y el agua escurriendo por todo su cuerpo. Se veía sólido, real, pero podía ver a través de él la pared de concreto del fondo. «Jimmy», dijo Harold, con una voz que por primera vez sonaba incierta, «deberías estar en el agua. Deberías estar en silencio». «Tyler rompió el aislamiento», dijo Jimmy bajando las escaleras. «Pidió ayuda. Eso lo cambia todo». Me miró con unos ojos que contenían 40 años de furia reprimida. «Pasé 6 meses intentando ayudar a las personas siguiendo las reglas. Tú los ayudas rompiéndolas». El departamento de bomberos llegó al quinto piso. Sus voces resonaban en el pasillo inundado. «Santo cielo, mira toda esta agua. ¿De dónde viene?» Harold se pegó contra la pared mientras Jimmy se acercaba. El edificio necesita soltarnos», dijo Jimmy. «Nos ha retenido demasiado tiempo». Extendió la mano y tocó la frente de Harold. Los ojos del guardia de seguridad muerto se abrieron de par en par y su cuerpo comenzó a deshacerse, rompiéndose como arena en un viento fuerte. Sus últimas palabras resonaron en la escalera. «No puedes escapar de lo que eres». Jimmy se volvió hacia mí mientras los últimos restos de Harold se desvanecían. «Vete mientras el camino esté libre». «¿Y tú? ¿Y los demás? Encontraremos la salida eventualmente. Pero tú tienes que vivir, Tyler. Tienes que contarle a la gente lo que realmente pasa aquí». La puerta de la escalera se abrió de golpe y 2 bomberos con el equipo completo aparecieron. «Ahí estás. Te hemos estado buscando por todos lados. ¿Estás bien?» Volteé a mirar a Jimmy, pero ya no estaba.
Solo unas huellas mojadas en los escalones de concreto demostraban que alguna vez había estado allí. Estoy bien, dije, pero tienen que evacuar el edificio. Hay personas atrapadas bajo el agua. Nos encargamos. Vamos a sacarte de aquí. Me guiaron escaleras abajo y salimos por el vestíbulo. Afuera, camiones de bomberos y ambulancias llenaban el estacionamiento con sus luces, convirtiendo la noche en un caos de rojo y azul. La señora Claiborne estaba de pie junto a uno de los camiones, envuelta en una manta y hablando con el jefe de bomberos. Tyler, corrió hacia mí al verme. Gracias a Dios que estás a salvo. El agua, dije. Hay personas atrapadas en el agua. Las encontraremos, me aseguró el jefe de bomberos. Estamos trayendo bombas para eliminar la inundación. Pero yo sabía que no encontrarían nada. Para la mañana el agua habría desaparecido y el quinto piso estaría seco. El edificio volvería a su rutina silenciosa, esperando al próximo guardia nocturno, a la próxima persona lo suficientemente desesperada como para aceptar un trabajo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Mientras observaba a los bomberos trabajar, me di cuenta de algo que me hizo un nudo en el estómago. Todavía tenía las llaves del edificio, y en algún lugar de mi bolsillo, la lista plastificada de reglas se sentía más pesada que nunca. El departamento de bomberos no encontró nada. Al amanecer, el quinto piso estaba completamente seco. No había agua estancada, ni evidencia de inundación, ni rastro alguno de las almas atrapadas que había visto flotando bajo la superficie. Los bomberos se rascaban la cabeza mientras redactaban informes sobre una falsa alarma. La señora Claiborne explicó al jefe de bomberos que los edificios antiguos a veces tenían problemas de drenaje que se resolvían solos. No dormí durante 3 días. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Jimmy Maddox mirándome desde el agua negra, con la boca formando palabras de advertencia. Seguía revisando el teléfono por si llegaban nuevos correos desde su cuenta, pero no llegó nada. Lo que sea que lo liberó de la influencia de Harold, también pareció haberle dado paz. El domingo por la mañana, la señora Claiborne me llamó. Tyler, necesito que vengas. Tenemos que hablar sobre tu situación laboral. Su oficina lucía igual que siempre, plantas falsas llenas de polvo, un calendario desactualizado, el persistente olor a café viejo. Pero algo se sentía diferente. El aire parecía más liviano, menos opresivo, como si el edificio se hubiera quitado un peso de encima. El informe del departamento de bomberos fue interesante, dijo la señora Claiborne sin mirarme directamente. No encontraron evidencia de inundación, ni fuente del agua que mencionaste, ni problemas estructurales que expliquen lo que viviste. Yo sé lo que vi, sé de lo que es capaz este edificio. Pero llamaste a ayuda externa, Tyler. Involucraste a las autoridades en una situación que debía mantenerse privada. Eso nunca había pasado antes. Abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre de Manila. Tu último cheque. Y algo más. El sobre contenía el sueldo de una semana y una sola hoja de papel. Mi carta de renuncia, ya escrita y lista para ser firmada. Yo no escribí esto. No, pero vas a firmarla porque la alternativa es mucho peor para los dos. Me quedé mirando la carta, leyendo mis supuestas palabras sobre haber encontrado mejores oportunidades y estar agradecido por la experiencia. El lenguaje era formal, burocrático, nada parecido a cómo hablo en realidad. ¿Qué pasa si no firmo?, pregunté. La expresión de la señora Claiborne se volvió cuidadosamente neutra. El edificio está enojado, Tyler. Interrumpiste algo que se había mantenido intacto durante más de 40 años. Rompiste el aislamiento que mantenía todo contenido. Bien, tal vez era necesario romperlo. Tal vez. Pero las rupturas tienen consecuencias. Señaló hacia la ventana que daba al estacionamiento. Tu coche ha estado haciendo ruidos extraños, ¿verdad? El calentador de agua de tu departamento está fallando. Tu hermana Megan llamó ayer. Al parecer, sus préstamos estudiantiles están siendo auditados por el gobierno federal. La sangre se me heló. Déjala fuera de esto. Yo no estoy haciendo nada, pero el edificio tiene formas de expresar su descontento y esas formas se extienden más allá de estas paredes cuando alguien realmente amenaza su existencia. Pensé en los últimos días, el motor de mi Honda Civic haciendo ruidos metálicos que antes no tenía.
la ducha saliendo con agua helada cada mañana, la llamada de Megan sobre problemas con su ayuda financiera que podrían arruinar su carrera. Firma la carta, insistió la señora Claiborne, y todo volverá a la normalidad. Encuentras un nuevo trabajo. Tu coche vuelve a funcionar. Los problemas académicos de tu hermana desaparecen. Todos ganan. Todos menos la próxima persona que contraten. No habrá próxima persona. No por un tiempo. El edificio necesita recuperarse, encontrar un nuevo equilibrio. Tomé el bolígrafo, pero lo dejé de nuevo sobre la mesa. ¿Desde cuándo sabes lo que realmente es este lugar? La señora Claiborne guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo, mi madre administró este edificio durante 32 años. Antes fue mi abuelo, y antes mi bisabuelo. La familia Claiborne ha cuidado de Willow Oaks desde que fue construido. ¿Cuidarlo o alimentarlo? Ambas cosas, susurró casi sin voz. Requiere mantenimiento, Tyler. No solo la estructura física, también la espiritual. El edificio acumuló demasiado dolor, demasiada muerte, demasiada energía negativa con los años. Se convirtió en otra cosa, algo que necesita atención constante. ¿Y los vigilantes nocturnos son solo ofrendas sacrificiales? Son componentes necesarios. El edificio necesita que alguien recorra sus pasillos, manteniendo la ilusión de normalidad, calmando a los espíritus atrapados. Por lo general, los guardias duran entre 6 meses y 1 año antes de quebrarse o descubrir demasiado. Entonces se convierten en parte del edificio y contratamos a alguien nuevo. La miré con horror. ¿A cuántas personas has alimentado a este lugar? A 17 en los últimos 40 años, incluyendo a Harold Wickham, la primera contratación de mi madre. Por primera vez me sostuvo la mirada. Pero tú eres diferente. Sobreviviste. Rompiste el patrón porque pediste ayuda, porque te importaban más los demás que seguir las reglas. El edificio no pudo corromper eso. Firmé la carta de renuncia con las manos ligeramente temblorosas. ¿Y ahora qué pasa? Ahora te vas. Consigues un nuevo trabajo, preferiblemente en otra ciudad. Nunca hablas de lo que ocurrió aquí e intentas olvidar. Olvidar a las personas atrapadas en esas aguas. Olvidar a Jimmy, a Harold y a todos los demás. La señora Claiborne se puso de pie y caminó hacia la ventana. Ya no están atrapados, dijo. Cuando rompiste el vínculo del edificio contigo, también rompiste el que tenía con ellos. La llegada del cuerpo de bomberos, todos esos testigos, toda esa atención externa, interrumpió la infraestructura espiritual que los mantenía atados. Sentí un peso desaparecer de mi pecho. Son libres, tan libres como pueden serlo los espíritus. Algunos han seguido su camino. Otros siguen cerca, pero ya no son prisioneros. Como si confirmara sus palabras, sentí una presencia a mi lado. No era amenazante, solo reconocía mi existencia. Un susurro de gratitud que podría haber sido la voz de Jimmy, de Harold o de todos ellos juntos. El edificio sigue siendo peligroso, continuó la señora Claiborne. Aún contiene décadas de traumas acumulados. Todavía atrae energía negativa, pero ya no puede atrapar a las personas. Al menos no como solía hacerlo. Así que por ahora lo dejaremos vacío. Tal vez, con el tiempo, encontremos la manera de purificarlo adecuadamente. O quizá lo dejemos en pie como monumento a quienes murieron aquí. De cualquier forma, no habrá más vigilantes nocturnos ni más reglas. Esa tarde de domingo salí del complejo de apartamentos Willow Oaks por última vez. Mientras caminaba hacia mi coche, sentí que el edificio me observaba, no con malevolencia, sino con algo parecido al respeto. Fui la primera persona en romper su control, la primera en elegir la conexión sobre el aislamiento, la ayuda sobre la autopreservación. Mi Honda arrancó al primer intento, el motor ronroneando suavemente, pero al alejarme, vi algo en el espejo retrovisor que me hizo detenerme y revisar mi bolsillo. La hoja plastificada con las 6 reglas había desaparecido. La había dejado en la oficina de la señora Claiborne junto con mis llaves de seguridad y mi placa. Sin embargo, aún podía sentir su peso, como un miembro fantasma que sigue doliendo mucho después de haber sido amputado. 3 semanas después, encontré trabajo en un almacén en Louisville. Un trabajo honesto, en turno de día, con compañeros normales que se quejaban de cosas ordinarias como las horas extras y el seguro médico.
Los problemas financieros de Megan se resolvieron de la noche a la mañana y aprobaron sus préstamos sin más trámites. La vida volvió a parecerse a algo normal. Pero a veces, en noches silenciosas, cuando el viento sopla con fuerza, juraría que escucho risas de niños a lo lejos. Y cada vez que paso frente a edificios de apartamentos después del anochecer, me descubro contando ventanas, buscando patrones, preguntándome si en algún lugar un guardia nocturno camina por pasillos vacíos siguiendo reglas que no comprende. El complejo de apartamentos Willow Oaks todavía se encuentra en la avenida East Stephen Foster, en Bardstown. Según el sitio web de la empresa administradora, actualmente está en proceso de renovaciones extensas, sin una fecha prevista de reapertura. El edificio permanece vacío, con las ventanas oscuras y los pasillos en silencio. Pero a veces, ya entrada la noche, los residentes de los edificios vecinos reportan haber visto luces moviéndose desde dentro de la estructura desocupada. Quizás sean guardias haciendo rondas, o tal vez solo el reflejo de las luces de la calle en los viejos cristales. La familia Claiborne sigue siendo la propietaria del edificio, aunque la señora Claiborne se retiró poco después de mi partida. Su hija dirige ahora la empresa administradora y, según se informa, está explorando opciones para convertir el edificio en otra cosa. Tal vez condominios o espacios de oficinas, algo que no requiera un guardia nocturno, algo que ya no necesite reglas. El trabajo en el almacén de Louisville paga lo suficiente y mi supervisor Frank trata a todos con justicia. Problemas normales, soluciones normales. Cuando se descompone el montacargas, llamamos a un mecánico. Cuando el software de inventario falla, reiniciamos la computadora. Causa y efecto. Nada de reglas ocultas ni consecuencias sobrenaturales. Llevo casi un año trabajando en el turno diurno, pero todavía no consigo dormir bien por las noches. Megan se graduó de la escuela de enfermería el mes pasado con honores. Sus préstamos estudiantiles fueron perdonados gracias a un programa federal al que nunca se inscribió. Un error administrativo que, según los documentos, jugó a su favor. Consiguió un puesto en el hospital de la Universidad de Louisville y se mudó a un buen apartamento cerca del centro. «Deberías venir más seguido», me dijo durante la cena el fin de semana pasado. «Siempre pareces cansado». Tenía razón. El sueño me llega en fragmentos, interrumpido por sueños de pasillos inundados y risas de niños resonando en corredores vacíos. Me despierto revisando el teléfono, buscando correos de personas muertas, buscando llaves de seguridad que ya no cuelgan de mi cinturón. La historia de Willow Oak apareció en las noticias locales una sola vez. Una breve mención en el Kentucky Standard sobre retrasos en la renovación de un complejo de apartamentos. No se habló de inundaciones misteriosas, guardias desaparecidos o espíritus atrapados durante décadas, solo otro edificio envejecido esperando fondos de modernización que nunca llegaron. A veces paso por allí cuando voy a visitar a Megan. La estructura parece más pequeña ahora, de algún modo disminuida. Las ventanas que antes brillaban con una conciencia maligna ahora solo reflejan hoy las nubes. En el estacionamiento crecen malas hierbas entre el asfalto agrietado y alguien ha pintado con aerosol la palabra condenado en la entrada principal, aunque no he encontrado ningún aviso oficial de la ciudad que respalde eso. El edificio se siente vacío de una forma que va más allá de la simple desocupación. Lo que fuera que vivía entre esos muros se ha ido o se ha disipado, dejando solo ladrillo, cemento y ese tipo de silencio que nace de la verdadera paz. Pero paz no significa olvido. La semana pasada, un joven se me acercó en el supermercado de Bardstown. Estaba en edad universitaria y tenía una desesperación en los ojos que era inconfundible. Ese tipo de desesperación que proviene de tarjetas de crédito al máximo y cuentas bancarias vacías. «Disculpe», me dijo. «¿Usted es Tyler Holbrook, el que trabajaba en seguridad en Willow Oaks?» Pagué mis compras y salí hacia el estacionamiento sin responder. Me siguió. «Mire, sé que suena raro, pero recibí una llamada sobre un puesto de seguridad allí. Misma empresa, misma descripción del trabajo. Dijeron que el edificio reabriría bajo una nueva administración». Me detuve. «¿Qué empresa?»
Claiborne Property Services. Una mujer llamada Jennifer Claiborne dijo que estaba tomando el control de las operaciones de su madre. Las bolsas del supermercado pesaban más de lo normal en mis manos. La hija de la señora Claiborne, la que supuestamente exploraba opciones de reconversión, espacios de oficina y condominios que no requerían seguridad nocturna. Me dio su nombre como referencia, continuó el joven. Dijo que usted había sido un empleado ejemplar que encontró mejores oportunidades. No aceptes el trabajo. Pero el salario es muy bueno y necesito. No aceptes el trabajo. Lo miré directamente a los ojos. Busca otra cosa, lo que sea. Me subí al auto y me marché, dejándolo de pie en el estacionamiento con una expresión confundida y una oferta de empleo que arruinaría su vida si la aceptaba. Esa noche, llamé al número que me había dado para Claiborne Property Services. Sonó una vez antes de que se activara el buzón de voz. Has llamado a Jennifer Claiborne. Actualmente estoy fuera de la oficina, pero si estás llamando por puestos de seguridad en nuestra ubicación de Bardstown, deja tu nombre y número. Siempre estamos buscando personas comprometidas que entiendan la importancia de seguir los protocolos. La voz sonaba más joven que la de la señora Claiborne, pero cargaba la misma resignación, cansada de alguien que ha heredado una carga que no puede abandonar. Colgué sin dejar mensaje. Algunos trabajos son maldiciones disfrazadas de oportunidades. Algunos edificios son prisiones disfrazadas de hogares. Y algunas familias son guardianes disfrazados de depredadores, alimentando a las estructuras con personas que jamás debieron cruzar sus puertas. El complejo de apartamentos Willow Oaks sigue contratando. Ojalá nadie se postule.